En este mundo caído, los anhelos insatisfechos son comunes. En medio de estas pruebas, es fácil desanimarse y creer que Dios nos ha olvidado. Este libro busca ayudar al lector a encontrar a Cristo durante la espera al reflexionar en las verdades del Salmo 13 y apuntar hacia una esperanza mayor, más allá de las circunstancias. Conoce más sobre este libro, Anhelos Insatisfechos, por Patti Nabnun, en www.lifeway.com. Pocos temas son más controversiales en la vida de la iglesia moderna que el rol de la mujer dentro del cuerpo de Cristo y si puede enseñar como pastora o no. Ese es un asunto que ha causado divisiones entre creyentes y que distingue a muchas denominaciones. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que las palabras de Pablo sobre este tema significan en realidad dentro de su contexto? De esto y más hablaremos a continuación con una invitada especial, la maestra de la Biblia, conferencista y escritora Wendy Bello. Textos fuera de contexto es un podcast donde hablaremos sobre los temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. ¡Bienvenidos! Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué bueno es estar en otro episodio contigo. Hola Josué, un gusto saludarte y hoy día tenemos un día especial porque tenemos una persona especial en medio nuestro. Quizás Josué, tú puedas presentarla. Por supuesto, Wendy Bello es una activa conferencista y maestra de la Biblia, autora de varios libros, entre ellos Más allá de mi lista de oración, Digno, Un corazón nuevo y Una mujer sabia. Ella es una colaboradora frecuente en Coalición por el Evangelio. Wendy, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros hoy. Saludos, Josué, y saludos, Pepe. Es un gozo y un honor para mí compartir con ustedes acá en Textos Fuera de Contexto. Wendy, un gusto saludarte. Siempre es bueno conversar contigo, siempre es bueno escuchar de ti, escuchar lo que el Señor está haciendo contigo en estos días. Mucha gente te conoce a través de tus libros, de tus materiales, de los artículos, de tus conferencias, pero quizás muy pocas personas conocen de ti, de tu origen. Sabemos que eres cubana, sabemos que creciste en Cuba, no saliste de niña de Cuba. Cuéntanos un poco acerca de Wendy la cubana, o sea, Wendy en su etapa inicial. ¿Cómo Wendy llegó a los pies del Señor y qué es lo que ella hacía antes de salir de Cuba? Bueno, pues sí, definitivamente nací y crecí en Cuba, y en Cuba fue que conocí al Señor. Mis abuelos paternos fueron un instrumento importante en ese proceso. Crecí escuchando de la palabra de Dios, crecí visitando la iglesia con mis abuelos, pero realmente el encuentro que tuve y que transformó mi vida ya ocurrió en mi tiempo de estudiante universitaria. Siempre bromeo diciendo que fue como Jonás, porque recuerdo vívidamente que estaba sentada debajo de un árbol cuando ocurrió ese momento en que el Señor me confrontó con la verdad de su palabra y con mi pecado. Estaba estudiando lengua y literatura inglesa, que es la carrera en la que me licencié en aquel momento. Y pues fue allí donde comenzó mi caminar con el Señor. En Cuba también conocí al que ha sido mi esposo ya por 29 años. Y pues juntos servimos al Señor allí en la iglesia en la que estuvimos hasta que salimos del país, en distintas capacidades, enseñando a jóvenes en la escuela dominical. Pero más que nada, nuestro tiempo en Cuba estuvo muy relacionado con el ministerio de adoración, que eso es una conversación para otro día. Bueno, Wendy, pero dinos, ¿tú cantas? Bueno, ya no canto como cantaba antes, pero sí, estando allá en Cuba y parte del tiempo acá en los Estados Unidos, sí estuve involucrada en el ministerio de adoración, como decía, cantando. Grabamos 2 discos con el grupo en Cuba y en fin, pero como te decía, ya ahora canto en la iglesia, obviamente, como parte de la congregación, y de vez en cuando en mi casa también, pero ya, hasta ahí. Y cuéntanos, por favor, Wendy, ¿cómo descubriste tu llamado a enseñar la Biblia?
Mira, realmente desde que comencé a caminar, y digo en serio porque como les contaba, pues conocía, visitaba la iglesia y demás, pero cuando realmente el Señor me rescató y siempre me llamó la atención el impacto que tiene la enseñanza de la palabra en las personas. Pero honestamente nunca pensé que eso sería algo que se convertiría en una pasión en mi vida, ¿verdad? Ni tampoco en un llamado o en lo que pudiéramos considerar casi como un ministerio a tiempo completo, ¿verdad? Aunque sí tuve oportunidades de enseñar a jóvenes y lo disfrutaba y me encantaba. Pero todo esto vino mucho tiempo después, por allá por el 2010, cuando comencé a escribir y en un blog, cuando todavía los blogs no eran muy conocidos en el mundo hispano, y yo estaba incursionando en eso, después de haber batallado con el Señor también, porque como que no quería dedicarme a eso y mucho menos a nada que tuviera que ver con Ministerio de Mujeres, si voy a ser completamente franca. Ahí batallé con el Señor bastante, pero hubo un momento también en mi vida en que Él me confrontó y me di cuenta de que para mí la lectura de la Biblia era como que un checkbox, una cajita que yo tenía que marcar. Y fue a partir de ese momento que vino esa confrontación y que entendí que yo no tenía que marcar ninguna cajita para estar bien con el Señor, que empecé a orar y le pedí que hiciera de la lectura de la Biblia y del estudio de la palabra algo que realmente yo amara, que me apasionara. Y esa ha sido una oración que el Señor ha ido contestando. Y si te digo que me sorprendió la manera en que empezaron a surgir oportunidades luego de escribir, en que me invitaban a compartir sobre lo que había escrito y fue ahí como empezó, vamos a decir, el ministerio ya más formal de enseñanza y fue como un amanecer porque me di cuenta de que, wow, realmente esto es algo que disfruto, algo que quiero hacer por el resto de mis días debajo del sol en cualquier oportunidad y como el Señor entienda que deba hacer, ¿verdad? Pero fue así, fue como un proceso y bueno, hasta aquí estamos hoy. Nos gozamos, Wendy, con tu historia y con tu llamado y sabemos que eres de bendición para muchos en nuestra región en español y sabemos y yo conozco de primera mano cómo tú te esfuerzas por transmitir la verdad del Señor, estudias, reflexionas y te preparas para poder darle la gloria a Dios y ser de bendición para el pueblo de Dios en nuestra generación. Así que nos gozamos con eso y por eso justamente es que podemos conversar contigo de este tema desde tu propia práctica ministerial, desde tu conocimiento de la Escritura. Y vamos a hablar de un tema y quisiera recalcarlo desde el principio, que es un tema que no resolveremos hoy. O sea, definitivamente conversaremos de este tema, aportaremos nuestra percepción, nuestra perspectiva, pero sabemos que es un tema no resuelto. Es uno de los pasajes más complicados de la Escritura y es uno de los pasajes que también produce grandes divisiones entre el pueblo de Dios. No es fundamental al Evangelio, eso tenemos que recalcarlo. Esto no cambia la unidad que existe entre el pueblo de Dios y aquellos que consideran la obra de Jesucristo como única, como perfecta, como el único mediador entre Dios y los hombres, como aquel que fue levantado como nuestro Redentor y Salvador. Sin embargo, esto sí afecta las formas y afecta el sentido en que nosotros muchas veces servimos al Señor. Y estamos hablando del pasaje de Primera de Timoteo, el capítulo 2. Pero permíteme presentarlo en contexto. El apóstol Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo, que está delegado de ordenar las situaciones en la iglesia, y él, a partir del verso 9 de Primera de Timoteo 2, dice: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor o modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia, y aquí viene el pasaje controversial: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Así que yo quisiera empezar preguntándote en términos negativos, no positivos. ¿Qué es lo que Primera de Timoteo 2:12
no significa? Bueno, creo que no está de más volver a recalcar lo que decías un poquito antes, y es que la opinión generalizada es que este es el versículo más controversial de Primera Timoteo y también probablemente el más controversial de las cartas pastorales, ¿verdad? En sentido general. Y quiero añadir también que estoy consciente de que no es fácil de interpretar por varias razones. Y una de las razones es la construcción gramatical, el griego de este versículo, que tiene, por la manera en que Pablo lo hizo, las palabras que usó y demás, ahí es donde radica precisamente el debate académico, el debate entre eruditos acerca del pasaje. Así que, como bien decías, no lo vamos a resolver. Y antes de decir qué es lo que no dice, también quisiera destacar que nadie llega al texto bíblico sin ideas preconcebidas. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando nosotros miramos un texto bíblico, lo miramos con la lente de nuestro trasfondo, con nuestro bagaje, con nuestra cultura, con el momento histórico donde estamos. Entonces, cuando miramos un texto bíblico, es imposible decir, no, yo no tengo ninguna idea preconcebida. No, sí, todos tenemos ideas preconcebidas acerca de lo que estamos leyendo. Y eso es importante recordarlo también, ¿verdad? Así que los lectores como nosotros del siglo XXI, del mundo occidental, llegamos al pasaje y lo miramos precisamente con esa lente. Entonces, una de las cosas que creo que debemos hacer, y no solo con este, sino con todos los pasajes, es siempre pedirle al Señor que así como Él inspiró la Escritura, también ilumine nuestros ojos para que podamos leer y entender lo que estamos leyendo hasta donde Él nos lo permita, ¿verdad? Entonces, bueno, después de ese preámbulo, ¿qué es lo que entiendo que no está diciendo Pablo allí? Bueno, una de las cosas primarias que entiendo es que el pasaje no significa que las mujeres no pueden enseñar en ningún contexto. No creo que eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Tampoco creo que está diciendo que las mujeres no puedan usar los dones que el Señor les ha dado, incluyendo los dones de enseñanza. ¿Y por qué digo que creo que esto no es lo que Pablo está diciendo? Bueno, porque él mismo Pablo escribe en otros lugares acerca de esto, entonces no hay contradicción. Uno de los ejemplos más conocidos que podemos traer es cuando Pablo le escribe a Tito y le está diciendo, bueno, que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes, ¿verdad? Entonces está hablando de mujeres enseñando, de mujeres ejerciendo este papel, este rol. Pero además, cuando conversa con Timoteo, a quien mismo está dirigiendo este pasaje, le habla de recuerda lo que tú aprendiste siendo pequeño, Timoteo, y recuerda quién te lo enseñó. Entonces, ¿quién se lo enseñó? Y trae a la memoria de Timoteo a su mamá y a su abuela, usando también la enseñanza para llevar a Timoteo al conocimiento de Dios. Así que esos son dos ejemplos sencillos que podemos ver, pero también recordamos, por ejemplo, a Pablo en su carta a los Filipenses, hablando de mujeres que le acompañaron, o sea, que fueron parte de su ministerio, que le colaboraron. Tenemos cuando habla de Evodia y Síntique, estas mujeres con estos nombres tan raros, pero que eran sus colaboradoras. Así que Pablo no está diciendo las mujeres no pueden colaborar, no pueden participar en el ministerio de la iglesia. Pablo no está diciendo esto porque habla de ellas dos. Nos habla en Romanos, está recomendando a Febe y dice, atiendan a Febe, recíbanla, ella es una diaconisa, alguien que ha sido de mucha ayuda a muchos, incluyéndome a mí. Entonces, definitivamente Pablo no está diciendo las mujeres no pueden ser parte del ministerio de la iglesia o no pueden enseñar, absolutamente, está en ningún contexto. No significa entonces que las mujeres no puedan ser parte de la iglesia. Cuando Pablo escribe a los colosenses, les dice, enséñense unos a otros, ¿verdad? Exhórtense unos a otros. Entonces, hay un contexto en vida de iglesia donde unos y otros nos enseñamos mutuamente, colaboramos, nos instruimos unos a otros. Así que eso es parte de lo que él no está diciendo. Y si nos fuéramos, digamos, al Antiguo Testamento, Pepe, nos encontramos entonces a esta famosa descripción de mujer con muchas virtudes en Proverbios 31, y una de las virtudes
que se adjudica a esta mujer es que ella enseña con sabiduría y que hay palabra de bondad en su boca. Entonces, esta era una mujer que en un contexto muy particular también estaba enseñando. O sea que definitivamente, y es importante que nosotros recordemos que uno no puede construir una doctrina con un solo pasaje. Uno tiene que ver a la luz de todas las escrituras cómo se comporta la doctrina que querramos construir o la idea, ¿verdad?, que querramos argumentar. Entonces, definitivamente entiendo a la luz de toda la escritura y entiendo a la luz de otras cosas que el mismo Pablo dice, que él no está diciendo la mujer no puede enseñar nunca en ningún contexto, eso está completamente fuera de la ecuación, ni está diciendo que las mujeres no pueden ser parte de la vida de la iglesia ejerciendo los dones que Dios le ha dado. Gracias por tu respuesta. Pienso también en algo que el texto no dice y que es importante recordar. El texto no dice que la mujer vale menos que un hombre en la iglesia. De hecho, 1 Corintios capítulo 12 al 14 nos dice que Dios ha dado dones a su pueblo y que los creyentes formamos parte de su cuerpo. Y si vamos mucho más atrás, en el relato de la creación, vemos que la mujer también está hecha a imagen de Dios. La mujer ya tiene dignidad y valor delante de Dios por estar hecha a su imagen. Y esto es bastante importante. Yo pienso que este texto en 1 de Timoteo definitivamente es muy sacado de contexto y por eso es bueno hablarlo en un podcast como este. Porque por un lado, hay personas que toman este texto para llevarlo a un extremo en el que no permiten que ninguna mujer enseñe de ninguna manera dentro del cuerpo de Cristo o denigran a la mujer, lamentablemente. Pero por otro lado, también veo la tendencia a sacar este texto de su contexto de otra manera. Cuando las personas dicen, bueno, aquí lo que Pablo está diciendo es una sugerencia o un mandamiento por el contexto cultural en el que se encontraba la iglesia a la que Pablo está escribiendo acá, la iglesia en la que se encontraba Timoteo. Pero me parece interesante ver que en los siguientes versículos, la razón que Pablo da para este mandato no tiene que ver con un contexto cultural o histórico. Y pensando en esto, Wendy, quisiera preguntarte de manera ahora ya más positiva, ¿qué es lo que 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 sí significa en su contexto? Creo que esa palabra contexto es clave. Yo recuerdo que aprendí en algún momento, no sé quién lo dijo, así que no puedo darle el crédito, que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces nosotros siempre necesitamos ir al contexto y cuando hablamos de contexto necesitamos pensar en contexto bíblico, necesitamos pensar en contexto histórico, necesitamos pensar en contexto cultural, ¿verdad? Muchas cosas que juegan un papel, pero el principal es el contexto del texto, lo que está rodeando. Yo no puedo aislar el versículo, sino que necesito verlo con lo que le viene antes, lo que viene después, lo que está en ese capítulo, por decir, en el libro, y cómo eso luce la luz de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, pensando en todo esto, ¿qué es lo que sí está diciendo Pablo? Bueno, una de las cosas que nos muestra el contexto es que Pablo se está refiriendo en este pasaje a las reuniones de adoración, por decir, de la iglesia. O sea, de lo que Pablo está hablando es de lo que hoy serían nuestros servicios, nuestros cultos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y es con esa idea que él está presentando entonces este tema. Y que lo que Pablo escribió, entiendo a la luz del texto, que no lo escribió solo para la iglesia de Éfeso, que es uno de los argumentos que más se hace, que esto es simplemente algo que Pablo estaba diciendo por algo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. ¿Qué me hace pensar lo contrario? Bueno, necesitamos ir al texto y una de las cosas es, si vamos un poquito antes al versículo 8, Pablo está hablando de los hombres y su comportamiento en estas reuniones, pero dice, por tanto quiero que en todo lugar los hombres levanten manos santas. O sea que esto no es solamente para la iglesia de Éfeso. Pablo está hablando en todo lugar. Cuando ustedes se reúnan, esta es la manera en que deben comportarse. Creo que ese es un punto importante. No hay nada en el texto que nos haga pensar que esto está dirigido solo a una iglesia en particular. Ahora, ¿qué está diciendo? Bueno, Pablo dice, ¿verdad? Lo que el texto está diciendo es, no permito que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre. Es de eso específicamente de lo que está hablando. Pablo está dando instrucciones a Timoteos, instrucciones que comienzan en el capítulo 1, ¿verdad? A partir del versículo 18, y cuando llega al 2,
pues se está instruyendo con respecto a la oración en la congregación, y dentro de esas instrucciones él menciona lo que parece, ¿verdad?, ser un problema del lado de los hombres y del lado de las mujeres. En el lado de los hombres se está enfocando en cuál va a ser su actitud al orar. Después, en el lado de las mujeres se está hablando, parece, lo que era un problema, no me extraña, ¿verdad?, nuestro súper enfoque en lo externo, y él está redirigiendo la atención de las mujeres a él. El enfoque no puede estar en lo de afuera, el enfoque necesita estar en lo de adentro, por decirlo con de una manera más sencilla, ¿verdad? Y entonces está hablando de ese comportamiento en la iglesia reunida, y por eso es que decimos que la limitación del texto es para la mujer dentro de ese marco, que en estas reuniones de la iglesia, repito, lo que hoy serían nuestros servicios, el rol de enseñanza, ¿verdad? El rol de enseñanza con autoridad está designado, está asignado, está reservado para los hombres de la congregación. Y obviamente creo que vale la pena decir que tampoco Pablo está hablando de cualquier hombre, porque si nosotros seguimos leyendo en la carta, entonces vamos a encontrar a un Pablo que está hablando de cuáles son los requisitos que deben cumplir estos hombres que van a ser quienes instruyen, quienes enseñan, quienes velan, quienes pastorean la congregación. Entonces él está estableciendo límites, ¿verdad?, en ese contexto. Y sabemos que además, porque avanzamos en la carta, como decía, sigamos con el contexto de lo que él está hablando, que es un oficio designado para hombres, porque, entre otras cosas, cuando Pablo habla de las características de estos líderes, de estos hombres que van a enseñar, Pablo está diciendo que sean maridos de una sola mujer, una serie de características que aplican solo a hombres, no está incluyendo a las mujeres en ese grupo. Entonces, quiero que pensemos también un poquito, Josué, en cuanto a qué es lo que sí está diciendo el texto y en cuanto a esto de que está estableciendo límites para que las mujeres de la congregación entiendan que cuando se trata de este rol de enseñar, de instruir, de pastorear, voy a usar esa palabra, la congregación es para hombres. Pablo no suelta eso así nomás. Pablo, si leemos el versículo que sigue, él está dando incluso la razón de por qué esto es así. Y él está hablando de que el orden de la creación. Entonces, esto no fue algo que vino después. Esto nos apunta a la manera en que Dios diseñó las cosas desde el principio. Dios crea a Adán primero, viene Eva, que tiene una función muy definida y muy clara para Dios y que nosotros entendemos, por eso nos identificamos, ¿verdad? De una manera complementaria, vemos estas cosas porque así fue creada. Pero si a veces como que creo que se nos escapa, por ejemplo, un detalle, Génesis 3, cuando tiene lugar el desastre del pecado, Adán estaba presente. Eva comió de la fruta, Adán guarda silencio, o sea, como que renuncia en ese momento a su liderazgo, no cuestiona lo que ella está haciendo, pero cuando Dios viene a pedir cuentas, ¿a quién le pide cuentas? Viene a hablar a Adán, ¿verdad? Porque él es el líder de ese pequeño núcleo familiar que estaba comenzando, pero que nos sirve de modelo para todo, incluyendo la vida de la iglesia. O sea, eso no es un modelo nada más para la familia, eso es un modelo para la vida de la iglesia, y es por eso que cuando Pablo habla de esto, en el versículo 13 se remonta a la historia de la creación para que entiendan que el modelo del hombre como cabeza no es solamente para el núcleo familiar, aplica también a la vida de la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que hay un límite para el ejercicio de la enseñanza. Y ese límite es que en la vida, en el marco de la reunión, en el marco, digamos, de la instrucción a la iglesia, en los servicios, ese rol de enseñanza, voy a usar con mucho cuidado la palabra, vamos a decir, principal, superior, el que digamos, marca el paso de la iglesia, el camino de esa congregación, ese lo marca el líder hombre o los líderes, según el modelo que se adopte que Dios ha puesto. Y el hecho de que le diga a la mujer que aprenda calladamente, algunos interpretan esto de una manera peyorativa, diciendo es como que ustedes no pueden ni abrir la boca, pero si nos metiéramos en el tema del griego y lo que aparece allí, la idea más bien es que aprenda
con un espíritu suave, tranquilo, que escuche de esa manera, que es enseñable, que se deje enseñar. Entonces, eso es lo que entiendo que sí nos está diciendo el pasaje. Gracias por tu respuesta, Wendy. La verdad es que este es un texto muy confrontante para nuestra cultura occidental, y pensando en esto, en la confrontación de ese texto, es muy común escuchar la crítica de que esa interpretación de este pasaje bíblico del que venimos hablando, para muchas personas es una interpretación machista, porque el mundo se pregunta por qué la mujer no puede tener el mismo rol que el hombre, ¿qué tendría eso de malo? Y pensando en eso, Wendy, ¿cómo responderías a esa crítica? Porque sabemos que nuestro Dios no es machista. Nosotros lo vemos claramente en la palabra de Dios cuando le da dignidad a la mujer. Y vemos también la forma en que Jesús trataba a las mujeres, la forma en que el Evangelio y el cristianismo daban dignidad a las mujeres en el Imperio Romano. ¿Cómo responderías entonces a la crítica de que la enseñanza bíblica sobre este tema es machista? Yo creo que asumir que este texto o que la enseñanza de este texto es machista es no conocer bien toda la escritura y mirarla, como decía al principio, a través de la lente, digamos, del feminismo que comenzó a cobrar fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX y que hemos visto cómo como movimiento se ha ido transformando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que muchas veces nosotros miremos. Y quiero decir que es importante por eso que no olvidemos cómo yo me estoy acercando a este texto, cuáles son las ideas que yo estoy trayendo, porque la Biblia no promueve de ninguna manera la superioridad del hombre sobre la mujer. Y de hecho, como mencionabas, el cristianismo históricamente ha dado más valor a la mujer que ninguna otra religión. Y por supuesto, eso no quiere decir que no se haya usado la Biblia para lo contrario, ¿verdad? Porque pecadores usando la palabra de Dios pueden torcerla y querer usarla para abusar, para maltratar, para justificar conductas y comportamientos con los que obviamente no estamos de acuerdo ni nosotros y que Dios de ninguna manera avala ni apoya ni nada similar. De nuevo, el punto aquí no es una cuestión de valor, no se trata de quién es mejor o quién es superior. El punto aquí es simplemente en diferencia de roles y es que de eso se trata. Yo a veces uso un ejemplo para ilustrar un poquito esto y es pensando en la Trinidad como una unidad, donde nosotros vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos, vamos a decir, tiene sus propias responsabilidades, actúa de una manera, pero eso no hace que uno esté por encima del otro, ni vemos en ninguna parte de la Escritura que haya uno de los tres arguyendo como que estoy por encima, o verdad, no hay nada de eso. Funciona perfectamente, ¿verdad? No se pelean entre sí por esas diferencias. Yo creo que la lucha comenzó desde el Edén y a veces eso es lo que se nos olvida. Esta lucha que hoy estamos viendo y que probablemente siga por el resto de la historia mientras estemos aquí y Cristo no venga, es porque es una lucha de fuerzas, que cuando el pecado entra, se torció la relación inicial que había entre Adán y Eva, y una de las torceduras que heredamos como eso es precisamente la lucha de quién es más fuerte en esta relación, quién lidera, quién está por encima y quién no está. Esa es una de las cosas, ¿verdad? La relación por el pecado quedó fragmentada para siempre y solo Cristo la va a restaurar. Pero como dije antes y vuelvo a recalcar, la diferencia de roles existió siempre. Ahora, en cuanto a esta percepción de que sí es machista, siempre me gusta pensar en esto. Si yo como mujer pienso que enseñar solo a mujeres es inferior, es menos, entonces eso en realidad de quien está hablando es de mi propia percepción acerca de quién es la mujer, porque estoy pensando que enseñar solo a mujeres es como enseñar a ciudadanos de segunda categoría nada más, ¿verdad? Y de eso no se trata. Entonces se habla mucho de nuestra percepción, nosotras mismas como mujeres, cómo nos vemos a nosotras mismas. Y eso lleva a la raíz del problema de que como que no me conformo con este rol, quiero más, la lucha que empezó en el Edén. Entonces, si la Biblia fuera machista, y es algo que nosotras debemos pensar, si la Biblia realmente fuera machista, nos encontraríamos, por ejemplo, la historia de dos mujeres
digamos, solitarias, abandonadas y desposeídas como Noemí y Ruth. Si la historia fuera machista, nos encontraríamos a un libro de Hebreos mencionando en la galería de los héroes de la fe a una mujer como Rahab, una prostituta restaurada. Si la Biblia fuera machista, ¿estaría eso allí? Claro que no. Si la Biblia fuera machista, nos encontraríamos a un Jesús, Dios encarnado, conversando con una mujer como la samaritana en un pozo y restaurando su vida. Tampoco, ¿verdad? Entonces, si la Biblia fuera machista, no encontraríamos a Cristo dándole un valor a la mujer que culturalmente era escandaloso, poniéndose a hablar en público con mujeres que no estaban relacionadas con él de sangre de ninguna manera, ni eran sus esposas, ni nada semejante. Entonces, creo que, como dije al principio, decir que este texto o esta enseñanza es machista es no conocer todo el mensaje de la Escritura y no conocer quién es el Dios que le da igual valor a sus criaturas porque fuimos creados a su imagen y en valor somos iguales para Él. Gracias, Wendy. Realmente quiero decirte que yo comparto cada una de las cosas que has dicho, sin dudas ni murmuraciones, por decirlo bíblicamente. Realmente me he gozado contigo en la forma en que lo has presentado con gentileza, lo has presentado con claridad. Y no solamente con claridad, sino que también nos has mostrado un contexto que era fundamental entender. Y simplemente, nuevamente recalco el hecho de que Pablo está hablando en dos factores fundamentales que son en términos del orden del servicio de adoración, en el orden del servicio de adoración, que tiene que manifestar el orden creativo, ¿no? Y que en ese sentido, simplemente lo que también debemos reconocer es que nuestro servicio de adoración es en el que nos presentamos como pueblo de Dios, ¿no? No es una cuestión individual, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el pastor fulano o con el pastor mengano o con esta persona más elocuente o con el otro más valioso, sino que nos presentamos como pueblo de Dios en orden delante del Dios Trino, y allí es donde esta enseñanza se presenta, y como tú lo clarificaste también, y tengo que reconocerlo que fue una luz para mí, el verso 8, que lamentablemente a veces pues los textos de la Biblia están divididos de una forma humana, y a veces se rompe la lógica del contexto, y nos olvidamos del verso 8 porque empezamos con las mujeres en el verso 9, pero está claro. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos sin ira ni discusiones. Y viene el asimismo. Y ese asimismo es la conexión entre lo anterior, ¿no? Entonces, esta razón de ira ni contienda, este desorden en el culto público, se manifiesta también en la búsqueda de orden en el culto público con las mujeres, pero Pablo no empieza con las mujeres, empieza con los hombres que están orando, imagínate, con ira y contienda. ¿Cómo se ora con ira y contienda? A veces escuchamos personas que oran en la iglesia, la oración pública, que empiezan a decir, y Señor, te pido por este pastor nuestro que anda medio desordenado, y en lugar de decirlo, ¿no es cierto?, lo digo en oración, pero estoy hablándole a la gente, ¿no? Entonces es evidente que este es lo que se está presentando, y yo no quiero recalcar más de lo que ya tú con tanta claridad has dicho. Simplemente un último punto que a mí me parece fundamental y que tú lo has recalcado, es que aquí no hay una demanda de silencio ni una desvalorización de la mujer, porque estoy recordando al apóstol Pablo, que en 1 Corintios 11 dice, pero toda mujer que ora o profetiza, estamos hablando de las hijas profetizas de Felipe, o estamos hablando de Priscila y Aquila, que juntos tomaron a Apolos y le explicaron más claramente el evangelio. O sea, estamos hablando de una participación de la mujer, ¿no es cierto?, en la vida pública de la iglesia, en la vida comunitaria, en donde de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí recibe su crecimiento. Entonces las mujeres no están descoyuntadas del cuerpo, no están separadas, no es que hay un momento en que ese ligamento está pegado solo a mujeres, todos nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Entonces ahí está
el dilema. Pero yo quiero preguntarte, al final del pasaje, el apóstol Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. O sea, y nuevamente el apóstol Pablo está hablando del orden creativo, de la vida real, o sea, de aquellas cosas que nosotros estamos llevando a cabo de manera natural. El apóstol Pablo vuelve a la naturalidad de la vida, que es lo que nos corresponde de acuerdo a nuestros roles. Una mujer no puede negar su responsabilidad, ¿no es cierto?, en el hecho de ser madre, el gran regalo de Dios, la gran virtud que los hombres no tenemos por más autoridad que ejerzamos. Por eso yo no quiero entrar en ese pasaje, sino yo he visto a veces tu vida en las redes y a veces tú presentas tus reuniones en casa y tu vida de iglesia. Y yo quisiera preguntarte finalmente, porque ya el texto está claramente definido, ¿cómo es Wendy en su relación con su iglesia? O sea, ¿cómo es Wendy en la relación con su esposo? ¿Y cómo es la vida de iglesia? Porque a veces la vemos en conferencias, la vemos escribiendo, presentando sus libros, y nos preguntamos, ¿Wendy tendrá una vida normal de iglesia? ¿Es un miembro como cualquier otro? ¿O tendrá una característica especial? Quizás tiene un servicio solo para mujeres cada domingo o algo por el estilo. Finalmente, Wendy, a la luz de lo que hemos leído, ¿cómo Wendy responde a este pasaje en su vida de iglesia? Para nada, nada de especial. Todo muy normal como cada creyente. Amo mi iglesia local aquí en la ciudad de Miami, donde nos congregamos como familia, donde tenemos oportunidades de servir. Como comentaba, si has visto, pues sí, tenemos un grupo, nosotros le llamamos grupos comunitarios, en otros lugares grupos pequeños, células, etcétera, que se reúnen en nuestra casa y que mi esposo pues lidera y que yo me deleito en ser anfitriona. Anoche les decía a ellos, aquí me gradúo de barista, precisamente anoche tuvimos reunión porque preparo café y té y de diferentes cosas, pero allí obviamente nos involucramos, como decía, en distintos roles. Mi esposo sirve en el ministerio de adoración, enseña también en clases de discipulado y buscamos ser parte de la iglesia en toda oportunidad que podamos porque amamos nuestra iglesia, amo el contexto de la iglesia local porque si mañana desaparecieran todas las demás organizaciones paraeclesiásticas por H o por B, la iglesia permanece y a lo que estamos llamados a ser parte es a ser parte de la iglesia local. Entonces ahí estamos, trato, aunque me ven que viajo, mi propósito siempre está en regresar a casa el sábado en la noche para poder estar el domingo en mi iglesia local y congregarme y ser enseñada por mis pastores y aprender con mi congregación y adorar con mi congregación. No siempre lo logro porque si tengo que viajar a lugares como Lima, se hace un poco más complicado porque estamos a muchas horas de diferencia, pero es el propósito porque entiendo que esa es la primera organización de la que soy parte, por decirlo de una manera, es mi iglesia local y la amo, como te decía, como familia. Allí nos congregamos, allí servimos, allí somos enseñados, exhortados y realmente es una bendición que una conversación para otro día, pero que lamentablemente los creyentes de nuestra generación están pasando por alto y hemos creído incluso que congregarnos con un video por internet es suficiente cuando eso no es ser iglesia. Entonces, si vienes un domingo en la mañana, allí me vas a encontrar sentada en una clase escuchando. Algunas veces enseño, otras veces a grupos de mujeres, quiero decir, cuando tenemos discipulados los domingos, pero muchas veces me vas a encontrar simplemente sentada escuchando y aprendiendo, porque como cualquier otro creyente es algo que necesito y algo que valoro mucho tener esa oportunidad. Gracias por compartirnos esto, Wendy. Esta conversación definitivamente ha sido de gran bendición para nosotros y para cerrar, quisiera hacerte una pregunta que puede dividirse en dos partes. La primera es, ¿cómo entender los diferentes roles del hombre y la mujer en la vida de la iglesia glorifica a Dios? Porque es el propósito del diseño de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Hay una belleza en la visión complementaria de los roles del hombre y la mujer y esta belleza se pierde de vista cuando despreciamos ese diseño. ¿Cómo entender entonces y abrazar ese diseño glorifica a Dios? Y por último, Wendy, ¿qué consejo o palabras de ánimo darías a una pastora que, escuchando todo esto, puede sentirse confrontada, confundida o triste y que desea caminar siempre en la voluntad de Dios?
Una de las razones por las que este tema es muy cercano a mi corazón es porque algunas de las personas que más han edificado mi vida en algún momento y que fueron de bendición para mí por medio de su enseñanza han sido mujeres y hasta pastoras. Pienso por ejemplo en mi familia donde mi abuela era pastora. Yo aprendí mucho de ella y doy gracias a Dios por su vida, y yo sé que ella siempre deseaba honrar a Dios y nunca pudo acceder a esta forma de entender el texto bíblico. Y es pensando en esto que quería preguntarte qué consejo puedes entonces dar a una mujer que escuchando todo esto puede sentirse confrontada o confundida o triste. Esas son las dos partes de mi pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. ¿Cómo esto glorifica a Dios? ¿Y qué consejos darías a una pastora que nos está escuchando? Gracias por estas buenas preguntas. En cuanto a cómo glorifica a Dios, creo que siempre que busquemos vivir en el diseño de Dios, estamos glorificando a Dios, ¿verdad? Y la manera en que abracemos nuestros roles como mujeres, en mi caso, ustedes como hombres, o sea, los hombres y las mujeres de la iglesia, nos vamos a convertir en un espejo de la relación de Cristo y la iglesia también. Entonces creo que esta es una manera hermosa de ver cómo, así como Cristo y la iglesia, ¿verdad?, tienen esa relación, y allí está Cristo y allá, y acá está la iglesia. Cada uno de nosotros en nuestros roles nos convertimos como en un espejo de eso, ¿verdad? Que es una relación hermosa, que es una relación, digamos, que se nutre, que crece, pero que no busca su propia gloria o no busca su propia autosatisfacción, sino que está pensando en la del otro, ¿verdad? En ese sentido. Y la última pregunta que me haces en cuanto a alguien, alguna mujer pastora que pueda estar escuchándonos y que tal vez se sienta confrontada o tal vez se sienta confundida y demás. Bueno, quiero comenzar por decirte que el Señor, como ya decía, te ve con un valor que no tiene nada que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer, porque por quién eres, ¿verdad? Quiero decirte también que no estás sola en esa lucha con esos textos y con todas estas cosas. De hecho, puedo confesarte que por muchos años en mi caminar, cuando era una jovencita creciendo en un país que promueve todo tipo de ideas feministas y demás, yo batallaba con estos textos y decía que el día que me encontrara con Pablo iba a tener una conversación muy seria con él, porque yo no entendía por qué él había dicho todas estas cosas. Entonces, no estás sola en ese sentido, en el sentido de que muchas mujeres han pasado tal vez por ahí, pero nuestro entendimiento de la escritura yo lo veo como de una manera progresiva. ¿Y qué quiero decir esto? Que a medida que el Señor, que vamos entendiendo mejor la revelación de Dios en su palabra, nosotros podemos ir cambiando y no tenemos que quedarnos porque siempre esto es lo que he creído, ya no puedo cambiar, ya tengo que quedarme así. No, para nada. Si el Señor está trayendo esta inquietud al escuchar todo esto, quiero animarte a que vayas al Señor en oración y le pidas que dé claridad, que ilumine tus ojos para que puedas ver las maravillas de su ley y puedas hacer esa conexión entre lo que estás leyendo y lo que estás viviendo. No significa que no puedas servir a Dios, al contrario, esa disposición de tu corazón que quieres servirle y que quieres darlo todo por el reino es algo valioso y es algo bueno, pero nuestro Dios es un Dios de orden que ha establecido ese orden y quiere que vivamos conforme a ese orden. Es un Dios de gracia, de segundas oportunidades. No quiere decir todo esto que hablamos, que ahora vas a sentarte en una esquina y nunca más vas a poder servir al Señor, no, al contrario, sino si tú abrazas estas verdades que vemos en la palabra, vas a descubrir una belleza increíble en poder servir a Dios de otra manera, en otros roles, en otros contextos, que es igual de valiosa y más que nada produce una satisfacción increíble porque estoy viviendo en el diseño que Él tiene. Entonces, quiero animarte a seguir buscando consejos, a seguir buscando entendimiento de estos pasajes, de esto que hemos hablado aquí. La obediencia al Señor sí puede tener un precio, pero es un precio que siempre vale la pena. Me encanta pensar en esto de la manera en que diría tal vez Piper, ¿verdad? Es que Dios se glorifica más en nosotros a medida que más nos deleitamos en Él. ¿Y cómo nos deleitamos más en Él? Pues parte de eso es
en la obediencia a su palabra, en aquello que Él ha dicho. Y eso tiene un deleite increíble, aunque al principio nos parezca misión imposible. Wow, ¿cómo mi vida va a dar este cambio de 180 grados? No es un cambio de 180 grados para la gloria de Dios, para vivir en esos roles, en ese diseño que Él ha puesto. Entonces, también quiero darle gracias a si hay mujeres en estos roles que nos están escuchando, porque han estado hasta aquí oyendo todo este mensaje que probablemente es contrario a lo que han creído o pensado por muchos años, pero están con el anhelo, con el deseo de escuchar y procesar. Entonces también quiero agradecerles que nos hayan acompañado, ¿verdad?, a escuchar esta conversación y orar que sea una conversación de edificación y de bendición para sus vidas. De nuevo, quiero volver a algo que ustedes decían al principio, y es que entendamos, esto no es un asunto de primer orden, y con esto no estoy avalando y diciendo haga cada cual lo que quiera, sino que como creyentes también es importante que entendamos que esto no nos separa en lo más importante, que es quién es Cristo y lo que Él ha hecho, ¿verdad? Entonces, probablemente ustedes, al igual que yo, tienen amigos y amigas del lado igualitario y no del lado complementario, pero hay verdades que entiendo que es importante que abracemos fuera de nuestro contexto, o sea, quitándonos los lentes de la cultura y de lo que la cultura está diciendo y ver qué es lo que dice la Escritura. Gracias por tus respuestas, Wendy. Ha sido edificante tenerte con nosotros en esta oportunidad y oramos que Dios siga usándote grandemente. Gracias Josué, gracias Pepe. El gozo ha sido mío. Y bueno, gracias por aventurarse a invitarme a hablar de este pasaje, ¿verdad? Tan controversial, pero que como toda la Escritura es buena, es edificante, nos confronta y obviamente nos apunta a nuestro Dios. Muchísimas gracias, Wendy. Realmente ha sido un tiempo excepcional y simplemente quiero corroborar cada una de las cosas que has dicho, pero quiero invitar a nuestros oyentes a que puedan darle un rewind, o sea, que puedan volver sobre las palabras y poder escuchar varias veces la postura que aquí se ha presentado, de tal manera que un poco dejemos nuestros propios prejuicios o nuestros propios argumentos que están ahí hablándonos tan fuerte que no podemos oír los argumentos de los demás, para que simplemente podamos prestarle atención a esta postura que ha sido presentada tan claramente. Así que simplemente gracias, Wendy, gracias a nuestros oyentes por haber participado en esta nueva presentación de textos fuera de contexto. Gracias por acompañarnos y queremos invitarles a suscribirse al podcast y estar atentos al próximo episodio que estaremos presentando más adelante, siempre con un invitado que nos hará pensar. Así que gracias por estar con nosotros y nos despedimos hasta la próxima oportunidad.